La sala de prensa del Camp Nou se hizo un silencio sepulcral cuando llegó la noticia. Pedri se había roto de nuevo. Nadie lo esperaba, o al menos nadie quería creerlo. Después de meses donde parecía haber mitigado sus dolencias, el crack canario sucumbió otra vez a la fragilidad física que parece acecharlo como una sombra persistente. Ese momento, preciso y cruel, marca el umbral de un drama que, si no se detiene, podría llevar al Barça a un final irreversible. Desde aquel primer instante, el club sintió un escalofrío. Lo que parecía una recaída menor se transformó en una fractura grave del bíceps femoral distal izquierdo. Fue el mismo músculo que lo había traicionado en temporadas anteriores, el fantasma recurrente de su carrera. Esta lesión no es simplemente una pausa en su actividad futbolística, es una herida profunda en el mecanismo vital del equipo. Pedri, con apenas 22 años, era el nexo entre defensa y ataque, el engranaje que impulsaba el ritmo, y su presencia desaparece con un estruendo que sacude las estructuras del club. El diagnóstico fue tajante, baja estimada de 4 a 6 semanas, aunque los médicos advirtieron que ese plazo dependería enteramente de la evolución. En el seno del Barça empezaron a surgir voces preocupadas. No era la primera vez que Pedri sufría una lesión muscular, pero esta recaída conlleva una carga simbólica, un aviso crudo de que la línea entre la fortaleza y la vulnerabilidad puede ser tan fina como un tendón resentido. El club, atrapado en una dinámica de tensión constante, ve en esta lesión un posible punto de inflexión. Desde el primer día, la gestión de esta crisis ha generado tormentas internas. Por un lado, el cuerpo técnico y el departamento médico se enfrentan a preguntas incómodas sobre las cargas físicas, los descansos y el equilibrio entre ambición y prudencia. ¿Se exigió demasiado a Pedri? ¿Faltó previsión al escalonar su recuperación? Las cifras no mienten. Pedri era el jugador del Barça con más minutos, el que más juega, el que más corre y el que más interviene en las acciones ofensivas y defensivas de toda la liga. Ese nivel de exposición lo lleva a límites extremos, y en ese territorio los errores se pagan caro. Pero más allá del debate interno, el entorno futbolístico observa con recelo. En un contexto en el que el Barça ya lucha con una enfermería llena, con bajas notables como Gavi, Lamine Yamal, Koundé o Ter Stegen, la baja de Pedri se convierte en un golpe estratégico para un equipo que no admite resquicios. Flick, el entrenador, sabe que sin su timón natural, el equilibrio se rompe. Las transiciones se vuelven titubeantes, la creación queda a merced de improvisaciones y el adversario percibe debilidad. En el argumento de esta temporada exigente, Pedri cortó el capítulo antes de tiempo. Las reacciones mediáticas no tardaron en echar leña al fuego. Un coro de críticas puso el foco en los responsables del área física y de fisioterapia, Julio Tous y Raúl Martínez, hombres que llegaron con la promesa de reducir la plaga de lesiones, hoy soportan la presión de resultados contrarios. Se habla de un DEFCON físico dentro del club, de una alarmante tendencia descendente que amenaza con convertirse en crisis estructural. La pregunta ya no es simplemente, ¿volverá Pedri esta temporada? Ahora retumba otra más oscura. ¿Volverá completo o quedará marcado? Y es que el deporte sabe de rupturas dramáticas. En la historia del fútbol abundan los ejemplos de talentos prometedores cuyo hilo se cortó abruptamente por lesiones que no permitieron retorno. No hablo de casos aislados ni de tragedias exageradas. Son realidades clínicas. Muchos jugadores, al retirarse, confiesan que las dolencias crónicas, las artrosis prematuras y las secuelas físicas marcaron su vida después del silbato final. Una investigación médica señala que más del 60% de los futbolistas que abandonaron por lesión sufren osteoartritis o padecimientos articulares severos en su residual etapa poscarrera. El fútbol no ofrece garantías. Las rodillas, los tobillos, los músculos de la cadena posterior, incluido ese bíceps femoral que traiciona a Pedri, son zonas vulnerables, sometidas a tensiones extremas cada partido. Aquel estadio magnífico de talento puede tornarse un campo minado interior del cuerpo. Muchos jugadores han contemplado el amanecer sin fuerza, con piernas castigadas, huesos que crujen, heridas que no cierran. El Barça sabe que esta lesión es diferente. No se trata solo del mes perdido de los partidos por delante, sino de una recaída que cuestiona el proyecto físico del equipo. Y si Pedri nunca recupera su nivel, si la lesión deja secuelas permanentes, el club enfrenta una elección dolorosa. Arriesgar una recuperación rápida, con el peligro de recaída, o preservar su bienestar a largo plazo, aunque eso signifique resignar esta temporada. En ese dilema se juega una parte del destino blaugrana. Y tú, que estás viendo esto, verás que no exagero. La rotura muscular implica un proceso delicado. Primero, el tejido debe regenerarse. Después,
Reeducarse con cargas progresivas para recuperar la fuerza, la elasticidad y la coordinación neuromuscular. Un paso mal dado puede retroceder todo. En esta fase crítica, cada decisión, dosis de fisioterapia, tiempo de carga, control del dolor, se vuelve vital. No basta con la voluntad del jugador ni con el optimismo del club. El factor azar y la recuperación biológica tienen voz propia. Y Pedri lo sabe mejor que nadie. Lleva cicatrices antiguas, una historia de altibajos que lo ha hecho experto en el arte de reconstruirse. Mientras tanto, el Barça, con o sin él, debe competir. Flick ha comenzado a reordenar el sistema. Apuesta por el relevo de la cantera, rotaciones imprevistas y un repliegue táctico que tolere incertidumbres. Pero esas soluciones son parches ante una grieta estructural. Sin el faro de Pedri, el equipo pierde sentido. La presencia física del resto puede sostenerlo, pero no reemplazarlo. Y ahí el peligro es claro. En partidos con rivales de alta exigencia, en eliminatorias apretadas, en jornadas decisivas, esas sombras pueden agrandarse. Para empeorar el cuadro, los otros lesionados no reencuentran la forma. Lamine Yamal lucha con una pubalgia que parece no ceder. Gavi observa su rodilla con recelo. Algunos regresos resultan tibios. En el club crece el ruido interior. Discursos estratégicos sobre control de cargas, monitoreo científico, vigilancia médica agresiva, ajustes al calendario. Pero esas estrategias vienen después del golpe, cuando ya el daño amenaza con convertirse en irreversible. Un dato inquietante. Los equipos que registran múltiples lesiones musculares suelen ver caída en su rendimiento deportivo. Las estadísticas lo confirman. Las bajas acumuladas restan puntos, dañan la confianza, obligan a ajustes que restan identidad. Y un club como el Barça, con una plantilla de altísima exigencia, no está diseñado para adaptarse a esto con gracia. Las ausencias continuas generan un efecto dominó. La carga sobre los demás jugadores se multiplica, el desgaste físico crece, los errores aparecen. Es la lógica de la física aplicada al fútbol. A mayor fragilidad, menos margen de error. Entonces aparece la gran pregunta que late con fuerza. ¿Ha terminado un ciclo en el Barça? ¿Estamos ante el derrumbe de un modelo dependiente de pilares vulnerables? Si Pedri, como eje de ese proyecto, queda marcado, el club deberá replantear su ADN, su apuesta futbolística, su vocación estética. No puedo decirte con certeza que se avecina un final irreparable, pero todo el viento del momento sopla hacia esa posibilidad. El drama no es solo deportivo, es institucional, emocional y estructural. Y si ya estás flipando con esto, suscríbete, que lo que viene es aún más fuerte. El momento que atraviesa el Barça merece un seguimiento detallado, sin filtros. La caída de Pedri podría convertirse en el punto de inflexión de una temporada, de una generación y quizá de una era. Durante las semanas siguientes, la evolución de Pedri será objeto de escrutinio. Las imágenes de su recuperación mediana o las recaídas mínimas se exhibirán como presagios. Si vuelve antes de tiempo y sufre una nueva molestia, la sentencia moral será inmediata. Mala gestión, presiones inadecuadas. Si regresa bien, dirán que fue solo un contratiempo. Pero la historia rara vez es tan indulgente. El club, mientras, entra en estado de alerta máxima. El departamento médico intensifica controles. El cuerpo técnico reduce riesgos. Las rotaciones son obligatorias, aunque resulten incómodas. Flick recurre a variantes que no había previsto, pero no tiene otra. Algunos jugadores empiezan a resentirse. Fatigas ocultas, microlesiones e inestabilidades que surgen donde no se veían antes. El árbol cae sobre esas ramas débiles. El entorno mediático no da tregua. Periodistas, opinadores, redes sociales aumentan la presión, el foco en las decisiones del club. ¿Debería ficharse un reemplazo? ¿Se equivocó al no contar con un plan físico robusto? Los sectores críticos del barcelonismo exigen responsabilidades. Y el relato gana forma. El Barça se desangra, modelo inestable, la era de los lesionados. Son palabras intensas que alimentan la narrativa de crisis irreversible. Pero en medio del drama hay elementos contradictorios. Algunos afirman que Pedri tiene reservas físicas extraordinarias, una voluntad de hierro, que si se le permite tiempo, cuidando cada fase con rigor, podría volver incluso mejor. Que este club, con su genealogía grandiosa, supo sobreponerse a momentos peores. Se menciona a jugadores que superaron lesiones graves, recuperaron su mejor forma, aunque pocos lo lograron. Hay un susurro optimista, no todo está acabado. El problema es que en el fútbol la inercia pesa mucho. Una buena recuperación no borra el ruido acumulado.
el desgaste psicológico, las dudas que nacen en vestuarios y entrenamientos. Pedri volverá con ojos cuidadosos hacia su físico. El club lo mirará milimétricamente. Cualquier signo de fatiga será motivo de alarma. El retorno no será un episodio triunfal. Será una operación de riesgo controlado. Y aquí llegamos al final potente. El Barça está ante un momento decisivo. Si Pedri no vuelve al 100%, si las recaídas persisten, apreciamos la génesis de un final irreversible para una generación de fútbol. Pero si el club y el jugador sobrellevan este escollo con inteligencia, con gestión científica y prudencia, la historia reescribirá un triunfo. El drama despliega su tensión en cada instante. Dale al botón de suscribirte, que esto no lo verás en ningún telediario, porque lo que acaba de comenzar es una batalla silenciosa entre resiliencia y destino. El Barça observa el reloj. El tiempo juega en su contra, y cada día sin Pedri se convierte en un desafío a su propia estructura. Si no aprende de este golpe, podría quedarse sin su eje central. Y entonces el final, querido espectador, tendría algo de irreversible. Porque cuando hablamos de Pedri y su lesión, no hablamos de un jugador cualquiera. Hablamos de alguien que combina inteligencia táctica, visión de juego y resistencia física de manera tan delicada que cualquier mínimo desajuste puede transformarse en desastre. Su anatomía, más que la de un futbolista promedio, parece un complejo mecanismo de relojería donde cada fibra muscular, cada tendón y cada articulación tiene un papel esencial en el engranaje colectivo del Barça. El bíceps femoral distal que se ha resentido tantas veces no es un músculo que se puede ignorar. Es el conductor invisible de su capacidad de aceleración, de su agilidad en el pase y de la explosión que le permite romper líneas. Cada microlesión, cada leve inflamación, altera no solo su rendimiento, sino también la fluidez del equipo. Es como si quitaras un engranaje central de un motor sofisticado. El motor sigue, pero tiembla, vibra y pierde eficiencia. El proceso de recuperación es un ejercicio de paciencia y precisión casi obsesiva. Cada sesión de fisioterapia debe calibrarse con exactitud. Movimientos demasiado intensos podrían desencadenar inflamación o desgarros adicionales, mientras que la mínima laxitud podría impedir la regeneración completa del tejido. Los entrenadores y fisios del club trabajan casi como cirujanos invisibles sobre su rutina diaria. Ajustan la fuerza, la elasticidad y el rango de movimiento con precisión milimétrica. No es solo un juego de semanas, sino de horas y minutos dentro de cada entrenamiento. Cada paso en falso no solo amenaza la lesión actual, sino que puede predisponer a otras zonas musculares, creando un efecto dominó que puede extender el problema a todo el aparato locomotor del jugador. No hay que olvidar la presión psicológica que acompaña a Pedri. No es solo dolor físico, es frustración y ansiedad por no poder contribuir al equipo. La mente, en estos casos, puede ser tan exigente como el cuerpo. La sensación de impotencia frente a rivales, de depender de compañeros para cubrir la ausencia, genera una tensión interna constante. Incluso los gestos más simples en un entrenamiento pueden convertirse en recordatorios dolorosos de la fragilidad de su propio cuerpo. Esa combinación de desgaste físico y mental explica por qué el manejo de lesiones en un talento como Pedri es una tarea de alta complejidad, que va más allá de lo que se ve en un informe médico o en las estadísticas de minutos jugados. El seguimiento médico incluye pruebas diarias, ecografías para evaluar microfisuras, resonancias periódicas para asegurar que la regeneración es correcta y análisis de la respuesta inflamatoria. La nutrición se ajusta meticulosamente, con énfasis en proteínas específicas y aminoácidos que favorecen la recuperación muscular. Cada suplemento, cada pauta alimenticia, tiene un propósito concreto: reducir inflamación, reparar fibras dañadas y mantener masa muscular sin comprometer ligamentos o articulaciones. Todo es minuciosamente medido porque en lesiones recurrentes, la diferencia entre éxito y recaída puede ser 1 milímetro, 1 grado de flexión, una ligera tensión no detectada. El equipo físico del Barça también presta atención a la biomecánica global. La forma en que Pedri corre, acelera, frena y gira sobre el terreno de juego se analiza con cámaras de alta velocidad y sensores de presión. Cada gesto se descompone en vectores de fuerza, ángulos de rodilla y caderas, longitud de zancada y cadencia de movimiento. La idea es anticipar cualquier patrón que pueda sobrecargar de nuevo el bíceps femoral. Es una vigilancia constante. No es exageración decir que su día a día está medido al detalle, desde cómo se calza hasta cómo cae tras un salto. La ciencia aplicada al cuerpo humano alcanza aquí niveles casi quirúrgicos. Incluso dentro de las rutinas de entrenamiento del resto del equipo, hay ajustes sutiles para proteger a Pedri. Se modifican ejercicios colectivos, se adaptan cargas de alta intensidad y se limita la exposición a situaciones de contacto excesivo.
No es que el Barça trate a Pedri con guantes de seda, sino que entiende que el riesgo de lesión no es solo un inconveniente temporal. Es una variable que afecta a la totalidad de la estructura táctica. Cada balón perdido, cada sprint obligado por una presión rival, puede ser un momento crítico. Su protección no es indulgencia, es estrategia y supervivencia deportiva. Y, aunque pueda sonar técnico, hay un humor irónico en todo esto. Un jugador tan joven, tan vital, está siendo tratado con más cautela que algunos veteranos que han pasado por 3 o 4 lesiones graves y regresaron sin tanto protocolo. La paradoja es evidente. La juventud de Pedri debería ser un escudo natural, pero la historia de sus lesiones ha convertido cada entrenamiento en un ejercicio de equilibrio precario. Es un recordatorio brutal de que el fútbol no es solo talento, ni solo físico, ni solo estrategia. Es un delicado equilibrio entre todos esos factores y la frágil biología humana. Cada pequeño progreso se celebra como una victoria. Un gesto correcto al correr sin dolor, un pase completo sin fatiga, una aceleración que no provoca molestia. Cada uno de esos detalles se registra, se estudia y se ajusta, porque cuando hablamos de Pedri, cada microavance tiene un impacto macro. No es exageración decir que su cuerpo entero funciona como un sistema de relojería en constante recalibración. Y mientras todo esto ocurre, la atención de los aficionados, de los medios y del propio club no descansa. Cada paso de la recuperación es observado, analizado y comentado. El drama que acompaña a Pedri no radica únicamente en la gravedad de la lesión, sino en la complejidad de su gestión. Es un asunto que combina medicina, ciencia del deporte, psicología, estrategia de equipo y, en un nivel casi poético, paciencia infinita. La lesión es tangible, concreta, visible en resonancias y ecografías. La recuperación, sin embargo, es intangible, incierta, dependiente de variables que a veces escapan incluso a mejor control médico. Y ahí, en esa línea invisible entre control y azar, se libra la verdadera batalla. Cada movimiento de Pedri y de su equipo de recuperación es como un capítulo de tensión contenida. No hay explosiones dramáticas ni goles espectaculares en estas semanas. Solo pequeñas victorias silenciosas, decisiones quirúrgicas, ajustes finos y atención extrema a cada síntoma. Y el club, que ve en él mucho más que un jugador, entiende que cualquier desliz podría desencadenar un efecto dominó en la temporada, en la moral del vestuario, por supuesto, en el rendimiento colectivo. El entorno mediático lo sabe y, aunque no lo diga con claridad, cada foto de Pedri entrenando con cautela o cada declaración sobre su evolución se examina con lupa. Los comentaristas construyen narrativas, algunos optimistas, otros dramáticas, pero todos conscientes de que el bienestar de un jugador como Pedri es crucial para el Barça contemporáneo. Y aquí surge un detalle casi cómico, pero irónico. Un futbolista de 22 años es tratado con protocolos más estrictos que los de muchos adultos de 30 o 35 que ya pasaron por decenas de lesiones. Es el precio del talento, de la fragilidad y de la responsabilidad que recae sobre sus hombros. Cada sesión de entrenamiento se convierte, por tanto, en un acto de precisión quirúrgica. No se permite un movimiento al azar. Cada gesto es monitoreado, cada contacto evaluado, cada carrera medida. Y en ese nivel de atención, se mezcla la ciencia con la intuición, la técnica con la experiencia y la esperanza con la precaución. Porque cuando hablamos de Pedri, cualquier error podría tener consecuencias no solo deportivas, sino físicas, psicológicas y estratégicas para todo el club. La complejidad de cuidar a Pedri va más allá de lo que se percibe desde fuera. Cada gesto cotidiano, cada movimiento que podría parecer trivial para un espectador, tiene su impacto en la salud de su bíceps femoral, por ende, en su capacidad de rendir. Incluso caminar por los pasillos del club, subir escaleras o desplazarse en vestuario se analiza dentro de un marco de prevención de recaídas. El equipo médico se asegura de que la alineación de cadera, rodilla y tobillo mantenga un patrón correcto, porque un simple desajuste puede provocar microlesiones invisibles que, acumuladas, derivan en problemas serios. En cierto sentido, Pedri vive en un mundo donde la gravedad, los ángulos de las articulaciones y la fricción muscular son enemigos silenciosos, siempre presentes. El control del dolor también es un elemento fundamental y sorprendentemente delicado. No se trata de eliminarlo a toda costa, sino de interpretarlo. El dolor actúa como un sensor biológico, un aviso que indica cuando el músculo está sobrecargado o la recuperación no es completa. Ignorarlo puede ser catastrófico. Sobreprotegerlo puede ralentizar la regeneración. Por eso los fisioterapeutas del club trabajan casi como traductores del lenguaje del cuerpo. Cada punzada, cada molestia mínima, se convierte en información estratégica.
La comunicación con Pedri es constante y precisa, porque su percepción subjetiva del dolor es tan relevante como cualquier dato objetivo de resonancia magnética o ecografía. Además, la elasticidad muscular es un campo de batalla silencioso. El bíceps femoral no es un músculo cualquiera. Es uno de los responsables de la propulsión y estabilidad en sprints, cambios de dirección y frenadas bruscas. Cada fibra tiene memoria y, si se fuerza antes de tiempo, puede recordar la lesión y volver a dañarse. Por eso se aplican técnicas de estiramiento específicas, trabajo excéntrico controlado y ejercicios neuromusculares que buscan reeducar al músculo en patrones de movimiento seguros. La combinación de fuerza, flexibilidad y coordinación no es automática. Es entrenada, monitorizada y reajustada a diario, como si cada entrenamiento fuera una prueba de laboratorio. La nutrición también juega un papel crucial. No se trata solo de calorías o de proteína genérica. Cada alimento tiene una función concreta. Aminoácidos específicos para la regeneración muscular, antioxidantes para reducir inflamación, micronutrientes que optimizan la recuperación de tejidos conectivos. Todo forma parte de un plan integral. Incluso la hidratación se estudia con detalle, porque un músculo ligeramente deshidratado pierde elasticidad y aumenta el riesgo de desgarro. Pedri, sin darse cuenta, se convierte en un ejemplo vivo de cómo la biología y la ciencia deportiva se entrelazan hasta en lo más cotidiano. El descanso y la calidad del sueño son otros factores determinantes. Dormir no es simplemente recargar energía. Es el periodo donde la síntesis proteica alcanza su máxima eficiencia, donde los tejidos dañados se reparan y donde el sistema nervioso central se recupera de la carga física y mental. Cada minuto de sueño interrumpido puede traducirse en un retraso en la recuperación o en una predisposición a lesiones adicionales. Por eso los horarios de Pedri, incluso cuando no entrena, son cuidadosamente regulados, y el club vigila factores como la exposición a luz, la alimentación nocturna y los niveles de estrés, todo para crear un entorno óptimo de regeneración. El trabajo psicológico también es sutil, pero crítico. Pedri vive en la presión constante de expectativas externas e internas. Manejar ansiedad, frustración o miedo a la recaída es tan importante como cualquier terapia física. El club recurre a profesionales especializados en psicología deportiva para acompañarlo, enseñarle estrategias de concentración, visualización positiva y control de emociones. Cada sesión busca reforzar la confianza en su propio cuerpo, porque en lesiones recurrentes, la mente puede ser tanto un aliado como un enemigo formidable. Un gesto inseguro, una duda al acelerar, puede ser suficiente para provocar un desgarro que la ciencia médica intentó prevenir. Los entrenamientos colectivos también se adaptan a estas circunstancias. Pedri no puede exponerse a contactos inesperados, a carreras prolongadas sin control o a esfuerzos explosivos fuera de pauta. Por eso, los ejercicios de táctica y posición se reorganizan. Los compañeros deben aprender a cubrir sus zonas sin alterar la dinámica del juego y los simulacros de partido se calibran para protegerlo. Cada detalle se planifica, porque la más mínima improvisación podría convertirse en un riesgo innecesario. Incluso el calzado y la superficie del terreno se estudian. Las botas, con su amortiguación y tracción, y el césped, con su densidad y humedad, influyen directamente en la tensión muscular. Una interacción aparentemente mínima, como un giro brusco en un césped más firme o una ligera descompensación en la suela de la bota, puede aumentar la probabilidad de recaída. Pedri se convierte así en un caso casi experimental, donde la combinación de biomecánica, fisiología y estrategia se traduce en decisiones minuciosas que afectan su día a día y, por extensión, al club entero. En resumen, cuidar a Pedri es un proceso que trasciende el entrenamiento habitual. Es un equilibrio de precisión científica, observación constante, estrategia deportiva, gestión emocional y una atención a detalles que el público rara vez percibe. Cada paso que da, cada balón que toca, cada gesto en un entrenamiento está impregnado de decisiones calculadas para maximizar la recuperación y minimizar riesgos. Es un microcosmos de control donde la mínima desviación puede tener consecuencias significativas y donde la paciencia, la ciencia y la intuición trabajan al unísono para mantener vivo el corazón creativo del Barça.